Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo video en el cual contiene un programa que realizará la inserción, eliminación, el recorrido por medio de métodos preorden, inorden y posorden, y realizará la búsqueda de cualquier nodo. Serán introducidos desde teclado y al mismo tiempo los resultados los mostrará pantalla. Dando inicio a un pequeño marco teórico, enseguida se aplicará dicho programa, terminado con las conclusiones y las referencias. El marco teórico abarca árboles binarios, algoritmos de búsqueda y de ordenamiento. Pues bien, los árboles binarios. Un árbol binario es una estructura de datos no lineal en la que cada uno puede apuntar a uno o máximo a dos nodos. También se suele dar una definición recursiva que indica que es una estructura compuesta por un dato y dos árboles. Partes del árbol. Nodo. Un árbol binario es un conjunto de elementos, cada uno de los cuales se denomina nodo. Nodo hijo. Cualquiera de los nodos apuntados por uno de los nodos del árbol. Nodo padre. Nodo que contiene un puntero al nodo actual. Nodo raíz. Nodo que no tiene padre. Nodo hoja. Nodo que no tiene hijos. Orden. El orden es el número potencial de hijos que puede tener cada elemento del árbol. De este modo, se dice que un árbol en cada nodo puede apuntar a otros dos, es de orden 2. Si puede apuntar a 3, será de orden 3, y así sucesivamente. Grado. El número de hijos que tiene el elemento con más hijos dentro del árbol. El nivel. Se define para cada elemento del árbol como la distancia a la raíz, medida en nodos. El nivel de la raíz siempre será 0, y el de sus hijos 1, así sucesivamente. Y la altura. La altura de un árbol se define como el nivel del nodo de mayor nivel. Continuando con lo que es nuestro marco teórico, vamos a ver los algoritmos de búsqueda, que son los procesos de búsqueda que involucran recorrer un arreglo completo con el fin de encontrar algo. Lo más común es buscar el menor o mayor elemento, o buscar el índice de un elemento determinado. Para buscar el menor o mayor elemento de un arreglo, podemos usar la estrategia de suponer que el primero o el último es el menor o mayor, para luego ir comparando con cada uno de los elementos e ir actualizando el menor o mayor. A esto se le llama búsqueda lineal. También tenemos lo que es búsqueda secuencial. Consiste en ir comparando el elemento que se busca con cada elemento del arreglo hasta encontrarlo. Y también tenemos lo que es búsqueda binaria. En el caso anterior de búsqueda se asume que los elementos están en cualquier orden. En el peor de los casos deben hacerse n operaciones de comparación. La búsqueda binaria compara si el valor buscado está en la mitad superior o inferior, en la que éste subdividido nuevamente y así sucesivamente hasta encontrar el valor. Bueno, otro tipo de ordenamiento es el ordenamiento ascendente, un ordenamiento de burbuja. Uno aquí en este compara los elementos adyacentes y los va empujando los valores más livianos hacia arriba. Esto es que los más pesados van quedando abajo. La idea de la burbuja que asciende por lo liviana que es. La búsqueda de arreglos bidimensionales. Aquí en estos arreglos los bidimensionales, el cual está indexado por medio de índices A, que en este caso tiene I y J, y la declaración, un ejemplo podría ser el tipo, nombre de la variable, el tamaño y el tamaño 2. Para buscar un elemento de un arreglo de dos dimensiones, el menor o el mayor, podemos suponer que uno de ellos es el menor o mayor, o mejor suponer un valor muy alto o muy bajo para luego contrastarlo a uno a uno cada uno, es decir, una búsqueda secuencial. Continuando con la explicación, ahora pasaremos a lo que es nuestro código, y para empezar vamos a crear nuestra clase principal llamada nodo árbol. En esta vamos a crear una variable de tipo entero y la llamamos dato.
dos punteros de tipo nodo árbol, a los cuales llamamos hijo izquierdo e hijo derecho. Creamos una variable de tipo string llamada nombre. Creamos el constructor que va a ser el encargado de construir el nodo, el cual recibe parámetros de tipo entero, la variable llamada d y otro de tipo string llamado num. Después estas variables las inicializamos. Esto es porque cada que se crea un nodo, sus hijos no van a tener ningún nodo y por lo tanto apuntarán a null. Después creamos un método de tipo string al cual llamamos toString. Este método está implementado en Java y nos ayuda a mostrar nuestra información completa de nuestro objeto. Después pasamos a lo que es nuestra clase árbol bin. En esta clase implementamos los métodos que vamos a utilizar durante la ejecución de nuestro programa. Para comenzar, declararemos un puntero de tipo nodo árbol llamado raíz. Después creamos nuestro constructor de la clase árbol binario. Este solo nos ayuda a inicializar nuestra raíz a nulo. Después creamos un método para insertar un nodo, el cual va a recibir un dato de tipo entero y un string que se llama nombre. Pasamos a crear un nodo de tipo nodo árbol llamado nuevo, el cual va a recibir los parámetros d y num. Después agregamos una condicional para verificar si raíz es exactamente igual a null. Esto quiere decir que todavía no tiene ningún nodo agregado, por lo que raíz tomará o será igual a nuevo. Después creamos dos nodos de tipo nodo árbol llamados auxiliar y padre. Después creamos un ciclo while que valide si es verdadero. Entonces el padre apunta a auxiliar. Después creamos una condicional if que valide si dato es menor a auxiliar. Si esto es verdad, entonces esto quiere decir que el nodo va a ir a la parte izquierda. Después agregamos otra condicional donde validamos si auxiliar es exactamente igual a null. Esto quiere decir que el padre punto hijo izquierdo será igual a nuevo. Para poder salirnos del método agregamos el return. Entonces, si esto no se cumple, agregamos el else. Esto porque entonces tiene que ser menor, y si entonces esto es mayor o igual. A continuación implementamos un método para saber cuando el árbol está vacío. Lo declaramos public booleano y lo llamamos está vacío. Si raíz es exactamente igual a null, nos retornará verdadero, y si no, pues falso. A continuación creamos un método para recorrer el árbol de manera inorden. Este método lo declaramos public void y lo llamamos inorden, y con un parámetro de tipo nodo árbol llamado r. Aquí agregamos una condicional if que nos valida si r es diferente de null. Bueno, si es diferente de null quiere decir que sí se puede recorrer el árbol de forma inorden. El primer paso es mostrar el nodo que está en la parte izquierda. El segundo paso es mostrar la raíz y después recorrer el nodo en su parte derecha. Después creamos un método para recorrer el árbol en forma de preorden. Aquí el árbol, en este caso el método, vamos a realizar prácticamente lo mismo que el método anterior. Primero, solamente que aquí primero se implementa la raíz, después recorre el árbol a la parte izquierda y después la parte derecha, y de esta manera
lo acomodará en forma de preorden. Después nos dirigimos a nuestra clase main llamada árbol binario. Bueno, en esta creamos dos variables de tipo entero, una llamada opción op y inicializada en 0 y otra llamada elemento y otra variable de tipo string llamada nombre. Para después creamos nuestra instancia llamada árbol. A continuación creamos un do while y un try catch para los posibles errores y después creamos nuestro menú para que el usuario pueda elegir una opción. En el caso 1 agregamos un nodo, en el caso 2 recorrer el nodo en forma inorden, en el caso 3 recorrer el árbol en preorden, en el caso 4 recorrer el árbol en posorden, en el caso 5 buscar un elemento en el nodo del árbol y en el caso 6 eliminar un nodo del árbol y por último en el caso 7 pues ya nos permite salir del programa. Bueno, aquí en nuestro caso 1 nuestra variable elemento guardará el valor del nodo que se insertará. Después de la variable nombre se guardará el nombre que se desea ponerle a el nodo. En el caso 2 primero agregamos nuestra condición donde nos dice que si árbol no está vacío entonces sí recorrerlo, y para esto lo vamos a recorrer mediante árbol inorden, bueno, árbol.inorden con nuestro parámetro árbol.raíz. Esto es en caso de que no esté vacío, pero si está vacío pues mandamos un mensaje que nos dice árbol está vacío. Y en el caso 3 es prácticamente lo mismo que en el caso 2, solamente llamamos nuestro método preorden que ya lo habíamos declarado antes en nuestra clase de los métodos árbol bin. Bueno, aquí creamos el método public void llamado postorden, recordando que el algoritmo es izquierda, derecha y raíz. Crearemos la opción número 4 en la clase árbol binario, poniendo el letrero recorrer el árbol en postorden, agregando nuestro caso 4 reutilizando el código del caso 3. Solo cambiamos las variables y en que el ordenamiento en postorden. A continuación realizaremos la búsqueda de un nodo en el árbol binario. Para la búsqueda de un nodo lo primero que necesitamos es crear un puntero auxiliar de tipo nodo árbol y apuntarlo a raíz usando un ciclo. Buscaremos, es decir, en este caso mientras auxiliar de datos sea diferente de dato, buscando y dentro de este poder validar si lo encontró o no lo encontró. Si se debe recorrer a la izquierda o a la derecha, simplemente mediante un if y decir si dato buscado es menor que auxiliar de dato, entonces apuntará a auxiliar de hijo izquierdo porque los menores siempre irán del lado izquierdo. En el otro caso, esto quiere decir que es mayor o igual al dato que andamos buscando. Entonces lo que tenemos que hacer es apuntar a nuestro nodo que apuntamos a nuestro nodo del principio hacia auxiliar del hijo derecho para saber que hemos llegado al final. Si auxiliar es idéntico a nulo, entonces retornará nulo. Esto es en caso de que el auxiliar haya llegado a nulo. En caso de no cumplirse, se seguirá realizando el ciclo y así sucesivamente. Aplicándolo al programa, cuando nuestro método de nombre buscar nodo
con sus parámetros dato, en este caso de tipo entero. Dentro de este realizaremos nuestro algoritmo creando un nodo auxiliar tipo nodo árbol auxiliar igual a raíz. Implementaremos un ciclo while y la condición del ciclo es mientras auxiliar punto dato sea diferente al dato que buscamos, entonces realizaremos una condición. Si el dato que buscamos es menor a auxiliar de dato, si era menor a auxiliar de dato, entonces se apuntará a auxiliar de hijo izquierdo. Si no lo cumple, apunta a hijo derecho. Enseguida tendrá una condición que dice que si auxiliar es exactamente igual a null, quiere decir que llegará al final, lo cual retorna a null para que sepamos que no encontró nada. Fuera del while retornaremos a auxiliar. Si se retorna a auxiliar quiere decir que sí se encontró algo. En caso de que haya nodos, se buscará el número en el cual podrá que ingrese el nodo a buscar. Mandamos llamar nuestro método que será árbol.buscarNodo y dentro del parámetro se agregará elementos para saber que sí o que no lo encontró. En caso de que retorne un nulo, quiere decir que no lo encontró. Mandará un mensaje a pantalla que el nodo no se encontró. En el otro caso, quiere decir que sí lo encontró y simplemente mostrará los datos. A continuación, para la eliminación de un nodo, pondremos nuestro método public de tipo booleano y le llamaremos eliminar, y tendremos de parámetro el dato de tipo entero, en este caso la d. Necesitaremos dos punteros de tipo nodo árbol, auxiliar que será apuntado hacia raíz, otro nodo árbol llamado padre que será también apuntado a raíz, y pondremos una variable booleana a la cual llamaremos es hijo izquierdo, que sea inicializada a true, creando un ciclo while. La condición sería que mientras auxiliar.dato sea diferente de dato, esto quiere decir que aún no lo ha encontrado dentro del ciclo. Apuntaremos padre igual a auxiliar, empezando a validar y hacer comparaciones. Si d es menor a auxiliar.dato, quiere decir que se irá a es hijo izquierdo, igualando a true. Entonces auxiliar es igual a auxiliar.hijo izquierdo. En otro caso, el es hijo izquierdo igual a false, lo cual será auxiliar igual a auxiliar.hijo derecho. Fuera de este creamos un if. Si auxiliar es exactamente igual a null, quiere decir que llegó al final y que nunca lo encontró, entonces nos retornará false. Empezaremos a validar y diremos si auxiliar.hijo izquierdo es exactamente igual a nulo y además auxiliar de hijo derecho también es igualito a nulo, esto quiere decir que es una hoja. Validamos de nuevo y decimos si auxiliar es exactamente igual a raíz, raíz apuntará a null, pero si resulta que es hijo izquierdo, pondremos es hijo izquierdo, entonces padre.hijo izquierdo apunta a null, y si no entra en ninguno de estos casos, será padre.hijo derecho igual a null. Si no, auxiliar.hijo derecho es exactamente igual a null, quiere decir que raíz apunta a auxiliar de hijo izquierdo. Si no, padre de hijo izquierdo lo apuntará a auxiliar de hijo izquierdo.
Pero si no, en el último de los casos, padre.hijo derecho es igual a auxiliar.hijo izquierdo. En el final de los else agrega otro auxiliar.hijo izquierdo exactamente igual a nulo. Reutilizando el código cambiaremos las variables de hijo izquierdo a hijo derecho para entrar por la parte derecha. Si no entra en ninguno de los anteriores, tendremos que entrar en el siguiente, creando otro método, el cual se llamará obtener nodo reemplazo, y su parámetro auxiliar, dentro de él, una condición en la cual será auxiliar es exactamente igual a raíz, donde raíz apuntará a reemplazo. Si no, es hijo izquierdo, padre hijo izquierdo apuntará a reemplazo. Pero si no, entonces simplemente decimos que padre hijo derecho será el reemplazo dentro de él. Diremos que el reemplazo hijo izquierdo es igual a auxiliar hijo izquierdo y retornaremos a true. Seguiremos con el método que es el encargado de devolvernos el nodo reemplazo. Nuestro método llamado obtener nodo reemplazo, que anteriormente lo habíamos creado y recibirá como parámetro nodo árbol, nodo remp. Dentro de creamos 3 punteros, el cual pondremos al primero como reemplazo padre, que será igual al nodo reemplazo. Creamos otro nodo árbol al cual vamos a llamar reemplazo. Este será igual al nodo remp. Creamos un nuevo nodo árbol y le vamos a poner auxiliar, que será igual al nodo remp punto hijo derecho. Vamos a recorrer para ver cuál nodo es el candidato a reemplazar, y mientras auxiliar sea diferente de null, reemplazar padre será igual a reemplazo, y reemplazo apuntará a auxiliar, y aparte el auxiliar apuntará a auxiliar.hijo izquierdo, y eso se va a estar repitiendo mientras auxiliar sea diferente de null. Ya en cuanto llegue a null, dirá si reemplazo es diferente de nodo rem.hijo derecho, entonces reemplazará a padre, que será igual a reemplazo hijo derecho, apuntará a nodo reemplazo hijo derecho. Mandaremos un mensaje a pantalla que dirá que el nodo es más concatenando a reemplazo. Iremos a nuestro menú agregando la sexta opción, que será para la eliminación del nodo. En nuestro caso 6, solicitamos el elemento a eliminar, el cual ingresará el nodo a eliminar. En caso de que no haya nodos, este nos arrojará un mensaje que dirá que el nodo no se encuentra en el árbol, y en caso contrario nos arrojará un mensaje y nos dirá cuál fue el nodo que ha sido eliminado del árbol. Bien, continuamos. Vamos a pasar a ejecutar lo que es nuestro código. Para ello tenemos aquí un ejemplo de un árbol binario, cómo van a ir insertados los valores de cada nodo. Vamos a empezar por insertar el primer nodo. Vamos a ponerle el valor de 50 y de nombre le ponemos José. Vamos a volver a ingresar. Ahora el 45. Vamos a ponerle Charlie. Vamos a volver a ingresar. El 60. Vamos a ponerle Alfred. Vamos a volver a ingresar. Ahora el 38. Vamos a ponerle Sonia. Vamos a volver a ingresar. 48. Vamos a ir ingresándolos tal como está en el ejemplo de árbol binario. Vamos a volver a ingresar. 65.
Letere. Vamos a volver a ingresar. 47. 49. 62. 68. 67. Perdón, aquí es el 1. 67. 'y por último el 70. Bien, ya terminamos de ingresar todos los valores de nuestros nodos. Ahora vamos a hacer lo que nos dice la opción 2, que es recorrer el árbol de forma inorden o de manera inorden. Como vemos, este es el resultado: 38, 45, 47, 49, 50, 60, 62, 65, 67, 68 y 70, igual que lo tenemos en nuestro ejemplo, ya que primero es izquierda, 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 que imprimiría primero 38, después raíz 47 y derecha 47, y así sucesivamente. Ahora vamos a recorrer nuestro árbol en forma de preorden. Y pues ya vemos, aquí está el 50, 45, 38, 48, 47, 49, 60, 65, 62, 68, 67 y 70. También nos quedó de igual forma en el ejemplo de árbol binario. Vamos a recorrer el árbol de manera de posorden, que nos tiene que dar pues 38, 47, 49, 48, 45, 62, 67, 70, 68, 65, 60, 50. También está correcto lo que nos manda a pantalla. Por último, pues como vemos, va a imprimir en el posorden la raíz. Se imprime por último el 50. Vamos a buscar ahora un nodo. Nos pide que ingresemos el número del nodo a buscar. Vamos a buscar el último, el 70. Y como si recuerdan, al número 70 le habíamos puesto Jesús, y ya nos manda a pantalla que sus datos son Jesús y su dato es 70. Vamos a buscar otro nodo. Vamos a ponerle lo que es el 60. Y ya nos manda el nombre y el dato. Vamos a eliminar un nodo. Ponemos la opción 6, vamos a aceptar, y nos pide que ingresemos el número del nodo a eliminar. Vamos a eliminar el 60 igual. Dice: el nodo ha sido eliminado del árbol. Y pues vamos a eliminar uno más.
opción 6 y vamos a eliminar el 70, el último dato que ingresamos. El nodo ha sido eliminado. Bien, esto es lo que hace nuestro programa. Como vemos, pues sí, nos muestra de las tres formas que podemos para recorrer un árbol, que es en preorden, inorden y postorden. Igual nos muestra si buscamos un nodo, pues también nos muestra el nombre de que le pusimos al nodo, nos los manda a pantalla y podemos eliminar. Y pues ya, si imprimimos, pues no sé, en postorden, pues obvio que va a cambiar pues los resultados, porque pues ya eliminamos nodos. Bien, esto ha sido todo lo que hace nuestro programa. Le damos a salir y pues nos manda el mensaje de hasta luego. En conclusión, una vez terminado el programa, en la investigación acerca de árboles binarios, logramos elegir el mejor método para insertar, ordenar y buscar un nodo. Con nuestra información recaudada, nos dimos cuenta que existen diferentes maneras de ordenar, así como de insertar un nodo en nuestro árbol. Esta se va adaptando dependiendo de qué manera queremos trabajar los árboles binarios, ya que los árboles binarios son estructuras de datos muy similares a las listas, doblemente enlazadas, en el sentido que tienen dos punteros que apuntan a otros elementos, pero no tienen una estructura lógica de tipo lineal o secuencial, como aquellas, sino ramificadores. Video de hoy, esperemos que les haya... ¿Qué hice? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que les haya servido de gran ayuda. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir con sus amigos. Hasta la próxima.